Buenos días, CryptoRockers, ¿qué tal? Lunes, ¿cómo estamos? Vale, vamos a ver cómo quedaron los niveles del viernes pasado, porque el fin de semana pues no analizo los niveles, además normalmente no hay poca volatilidad y el precio suele quedarse bastante en rango. Vamos a ver cómo quedó el viernes y luego pues actualizaremos los niveles para encontrar oportunidades en el día de hoy. Vale, el viernes pasado comentaba que tanto Bitcoin como Ethereum parecía que estaban ya en un proceso correctivo mayor. Teníamos una zona interesante que era FIBO 0.60 y decíamos que si la rompía podía ir a buscar esta zona baja o incluso romper este área de aquí y irnos más abajo, cerca de, si no recuerdo mal, los casi 23.700, 25.000 dólares, ¿de acuerdo? Y bueno, de momento pues el FIBO se ha roto, FIBO 0.65, y fijaros cómo perfectamente el precio de buscar el fractal, la zona baja del fractal que estamos a día de hoy, y de momento pues aunque ha llegado justo esta parte de aquí abajo, al no romperlo hacia abajo pues mantenemos la narrativa alcista, pero tiene bastante pinta de que el precio podría acabar rompiendo esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos lo que ocurrió el viernes, ¿vale? Que estaríamos más o menos por esta zona de aquí. Lo que yo comentaba era que teníamos toda esta narrativa a nivel correctivo bajista. Lo que estaba comentando es que podríamos buscar una operación en corto si el precio llegaba al value area, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente el precio no acabó, se acercó en dos ocasiones, ¿vale? Esta estaba a primerísima hora, a las 6 de la mañana, y aquí un poquito más tarde, pero en ninguno de los dos casos llegó al value area, y sin embargo ya venía con este movimiento bajista y acabó atravesando el DBA y se quedó perfectamente en la zona baja del fractal, ¿no? En la parte donde se inicia la estructura que estamos analizando, ¿vale? Que es aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Y de aquí pues fijaros cómo atravesó el fractal y nuevamente lo volvió a atravesar para equilibrar toda esta zona, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, de momento aquí el viernes era complicado coger una operación si no hubiéramos entrado el día anterior, desde utilizando los niveles, ¿vale? Ok, nos vamos a ir a ver Ethereum, vamos a pasar a 30 minutos. Vale, vamos a ver qué ocurrió en Ethereum, que un poco comentamos lo mismo, ¿no? Estábamos diciendo que teníamos movimiento correctivo, con lo cual pues la historia era coger la operación desde aquí en algún punto de estos, y fijaros que aquí sí que en este caso 6:30 de la mañana el precio, teníamos esta primera caída, teníamos un retesteo en el tipo, con lo cual podríamos recoger aquí una operación, y si no tuvimos aquí otra rotura de esta zona de aquí y un nuevo retesteo en esta zona de aquí, que incluso retesteó en dos ocasiones, y a partir de aquí podríamos haber cogido una operación hasta la parte baja de nuestro fractal, que es esta zona de aquí, ¿vale? Que es el breakdown, ¿de acuerdo? Y que también era inicio de estructura, y además teníamos estos dos DBAs que el precio pues, bueno, perfectamente los atravesó y empezó a trabajar en esta zona de DBA. Una vez que los atravesó, se quedó equilibrando esta zona de aquí, ¿vale? Por lo cual aquí en Ethereum sí que tuvimos oportunidad de entrada de manera más clara. Vale, vamos a ver el euro-dólar, ¿de acuerdo? Euro-dólar estuvo interesante. Viernes, esto es el viernes a las más o menos a las 9, lo cual si lo vemos antes, podemos ver cómo el precio atravesó varias veces el value area, ¿de acuerdo? Aquí tuvimos el precio como cayó, ¿vale? Y rompió completamente el value area. Fijaros que además teníamos este value area, pero teníamos pegado un DBA bastante ancho, ¿vale? Que esto es una zona de equilibrio, con lo cual es normal que el precio intente atravesar esta zona para ir equilibrando el gráfico, ¿de acuerdo? Aquí lo interesante era, pues, por ejemplo, esta rotura alcista de aquí, ¿vale? Que llegó justo hasta el tipo, y aquí lo que nos interesaba era el retesteo, ¿vale? Este retesteo, fijaros que lo dio perfectamente hasta la parte superior, y después de esta parte superior, fijaros como el precio también tuvo una caída más, atravesó con fuerza y, pues bueno, llegó hasta la parte baja de aquí, ¿vale? Hasta el value area, que de hecho lo atravesó, lo cual retesteó nuevamente esta zona para luego volver a subir otra vez hasta la parte alta, con lo cual en todas estas zonas de rango podríamos haber estado constantemente cogiendo operaciones en long y en short para recoger o recorrer todo el value area, ¿vale? En varias ocasiones, con lo cual euro dólar pues también, si tuvimos oportunidades de verlo con calma en timeframes inferiores, dio muchísimas oportunidades. Y finalmente el oro, que también dio un par de oportunidades interesantes. Yo de hecho aquí recogí una operación que fue casi un 3, no llegó a ser un 3, de hecho sí que fue 3 porque yo la ajusté a 3, ¿vale? La teníamos aquí ajustadita. Aquí el peligro era que teníamos el Big Pop por debajo, ¿vale? Pero mi operación fue la de, teníamos esta grandísima caída, ¿de acuerdo? Aquí el precio hizo un rebote, ¿vale?
Como seguíamos con narrativa alcista y en un time frame inferior, lo que veíamos era, a ver si, dame un segundito, soy capaz de encontrar, ¿vale? Veíamos este cash flow pasando de rojo a verde, ¿vale? De manera bastante clara. Yo aquí lo que propuse fue, pues, la operativa con el retest, ¿vale? Entonces yo cogí aquí el retest, puse aquí la operación programada, ya veía que teníamos este cash flow pasando de rojo a verde, se dieron estos dos triggers de aquí, ¿vale? Y creo que fue en el segundo, sí, exacto, en el segundo trigger que recogió la operación y además era una operación bastante corta porque veníamos con narrativa, aunque estamos en una narrativa alcista, veía, pues bueno, estábamos en un momento correctivo, ¿de acuerdo? Con lo cual no me quise arriesgar mucho y cogí una operación pequeñita y bueno, fue perfecto porque fue coger la operación, fijaros, se ocurrió un poco tiempo, ¿vale? Cogió la operación en esta zona, ¿verdad? Un segundito porque no fue exactamente allí. No, en esta zona de aquí, una operación que fue relativamente rápida, ¿de acuerdo? Y nada, llegó hasta la zona de objetivo y a partir de aquí fijaros cómo atravesó, ¿vale? Tuvimos noticia, apertura de mercado americano y atravesó nuevamente esta zona de aquí para luego pues, bueno, empezar a pelearse entre el BIPOC, el TIPOC, etcétera, ¿vale? Que es el BIPOC, el Value Area Low y estar aquí un poco pues peleándose en estas zonas de aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues esto ha sido un poco lo que ocurrió el viernes pasado y ahora pues vamos a actualizar los niveles y vemos qué pasa, qué oportunidades tenemos para el día de hoy. Vale, pues ya tenemos controlados los niveles del día de hoy, entonces pues bueno, lógicamente como siempre, como es lunes, los niveles suelen ser un poco medio raros o se parecen mucho a los anteriores o un poco raros porque sobre todo en cripto como el mercado es continuo, sí que es cierto que hay movimiento del precio, pero los rangos suelen ser bastante estrechos, ¿vale? Aquí quedan como muy condensados. Lo que podemos ver en el día de hoy es que el precio está por la parte alta de los rangos principal y secundario, lo cual normalmente denota un movimiento más bien alcista, ¿vale? Y estamos en narrativa alcista, pero también hay que entender que venimos de toda esta caída de esta estructura, ¿de acuerdo? Con lo cual, aunque estamos en narrativa alcista, pues ahora hay que tomar un poco de decisiones o ver qué nos va marcando el gráfico, ya que, bueno, ya lo vimos un ejemplo en eurodólar, que es verdad que llegó al suelo y de aquí el precio se disparó y rompió finalmente la parte alta, ¿no? Esto es una posibilidad, pero vaya, yo creo que el precio de Bitcoin necesita una corrección un poquito más severa, con lo cual veremos qué ocurre en el día de hoy. Aquí ahora mismo Cashflow vemos que va pasando a rojo. Yo creo que el precio volverá a atravesar esta zona y es probable que rompa esta zona de aquí. Si rompe esta zona de aquí, lo que podremos ver es cómo finalmente el precio continuará bajando, ¿de acuerdo? Con lo cual yo, bueno, me gustaría más los cortos que los largos, aunque seguimos en narrativa alcista. Veremos a ver un poquito qué ocurre y qué vemos en otros timeframes. De hecho, vamos a ver un momentito 4 horas. Fijaros 4 horas que sí que tenemos dos anclajes. Tenemos aquí un pequeño trigger, tenemos bastante cash flow, pero esto me huele que, vaya, normalmente hace un poquito más, unos triggers más abajo, con lo cual yo creo que seguirá cayendo más, así que las oportunidades creo que estarán más en coger un corto en esta zona de aquí, que además será estrechito, no creo que sea algo demasiado grande, bueno, casi un 2%, nada mal, estaría bien aquí a lo mejor marcarse, si vemos la operativa más bien en corto, pues de repente hacer un swing un poquito más largo pensando en esta rotura, ¿de acuerdo? Vale, Ethereum, pues me quiero imaginar que un poquito lo mismo. Ya sabemos que Ethereum va un poquito más por su lado. De hecho, Ethereum sí que está dentro del value area principal, ¿de acuerdo? De hecho, lo tenemos simplificado. Y lo que vemos aquí en este caso, pues es que, bueno, sí, efectivamente, el precio ya ha roto esta zona de aquí. Y, bueno, podríamos ver que el precio continúa un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí habría que ver, pues bueno, si el precio hace retesteos, tal vez sumarse en corto, pero sabiendo que es una operativa un poquito más risky porque la narrativa está dentro de un fractal aún alcista. Hasta que no rompa esta línea de aquí no podemos decir que estamos en un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Vale, eurodólar. Eurodólar, fijaros que de todo el fractal que estamos trabajando, el precio se ha quedado bastante en medio, con lo cual, pues bueno, en el momento lo que vemos es que el precio está en un movimiento de corrección, ¿no? Estamos ahora, de hecho, el precio, si os fijáis, está un poquito paralelo, ha hecho una corrección severa, ahora está acumulando. Y a partir de aquí pues veremos si continúa el movimiento alcista o bajista. La narrativa sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Estamos por la parte alta del value area y aquí pues bueno, el último movimiento que vemos es que el precio realmente ha atravesado esta zona, con lo cual lo que podríamos buscar es tal vez un retesteo de alguna de estas dos áreas para intentar continuar el movimiento alcista, ¿de acuerdo? Pero habrá que ver bien market size, sobre todo en timeframes superiores,
para decidir cuál es esta dirección, si esta dirección quiere ser alcista o no, ¿de acuerdo? Vale, esto en cuanto al euro dólar. Y luego tenemos el oro, que también estamos en un fractal alcista, ¿de acuerdo? Estamos en un fractal alcista, ¿vale? Pero ahora mismo pues, estamos en una zona de corrección, ¿no? Donde vamos viendo cada vez mínimos más bajos, ¿no? De hecho, aquí hemos tenido el último mínimo que ha sido un poquito más alto que el anterior, con lo cual quiere decir que puede que ya hayamos cerrado la corrección y a partir de aquí el precio quiere empezar a subir, ¿vale? De hecho, aquí tenemos el cash flow por aquí aún bastante fuerte, pero ya empezamos a tener anclajes y aquí un posible trigger, con lo cual aquí a lo mejor lo que vemos es como el precio empieza a atravesar el value area low y se acerca hasta la parte alta y a partir de aquí veremos qué ocurre, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí puede haber una oportunidad de long interesante en esta parte de aquí al menos. Y dependiendo de la fuerza que coja, pues veremos si ya estamos al final de esta corrección y rompe este área y continúa subiendo, pues puede ser un movimiento interesante hasta aquí. Con lo cual yo aquí, para los que han hecho el curso de intensivo Atenea, si pillan un long en esta zona de aquí y coge fuerza y llega a esta zona de aquí, lo que les diría es que aquí podemos hacer una cobertura en beneficio en short, esperando que si el precio vuelve a corregir, no perder esta ganancia, y si el precio rompe, pues que tengamos una pequeña pérdida, tendremos un beneficio superior en esa parte. Y esto es todo. Acordaros que el día 30 es el último día para entrar en el intensivo de Atenea, que empezará en el día 1 de mayo. Así que os dejo con la diosa Atenea y os veo pronto. Que vaya bien. Let's rock it. Hasta luego. Chao. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria. En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.